Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Recuerda, necesitamos a todos aquí para que pueda tener esos números lo más rápido posible, le recordó Hyuran. El hombre mayor estaba de pie en la plataforma de la primera estación de tren jamás construida y miró a Hugo, que se había puesto el mono, pero se había atado la parte superior alrededor de la cintura. Normalmente, esto significaría una camiseta interior, pero para sorpresa de Hyuran, Hugo no llevaba ninguna. Digan lo que quieran sobre el clima de Yuki no Kuni, no era cálido. Ni siquiera se le acercaba. A Hugo eso no parecía molestarle en lo más mínimo. De hecho, Hyuran casi podía jurar que la humedad del aire se estaba evaporando alrededor del joven. Era tenue, muy tenue, pero parecía flotar a su alrededor como la capa que tan obviamente le faltaba. No te preocupes, averiguaremos exactamente dónde estamos y qué nos queda. Espérame de regreso en algún momento de esta noche, aunque probablemente sea tarde. Eso te dará un día para incorporar esos números a todo lo demás. Sí, sí lo hizo. El pensamiento inquietante era que si un día no era suficiente para ocuparse del proyecto en curso, ¿cuánto tiempo le llevaría a revisar todo lo demás que ya habían hecho? Tendría que ponerse a trabajar de inmediato. Y no poca cantidad de café, también. Todos contamos contigo, Hugo. Y empezaba a parecer que eso ocurría con demasiada frecuencia. Probablemente debería sospechar mucho más de que el joven se hubiera integrado tan críticamente en el proyecto, especialmente sabiendo lo que era, pero Hyuran descubrió que tendía a tener cosas más urgentes de las que ocuparse si quería evitar la ira de Doto y una visita a las mazmorras como mínimo. No te preocupes, Hugo miró por encima del hombro para encontrarse con los ojos de Hyuran. No tengo intención de fracasar. Su artículo decía que salió corriendo a toda velocidad, y que el ferrocarril crujía bajo la tensión de sus pasos, pero incluso cuando Hyuran presenció las diferencias físicas entre una persona normal y un shinobi, no pudo evitar sospechar que la charla de Hugo sobre el fracaso tenía que ver con algo completamente diferente a su proyecto actual. Probablemente no quería saberlo. Después de haber abandonado el baño, por ahora, Naruko regresó a su habitación para abordar la repentina incorporación de una voz en su cabeza. Si bien el por qué era sin duda una pregunta importante, el cómo la eclipsaba por completo. La última vez que revisó, Karura, la Ichibi, estaba muy encerrada en su hermano y no en ella misma. Pero, ella había visitado a Karura atravesando el sello de Mito, ¿no? ¿Por qué Karura no debería ser capaz de hacer lo mismo? Ya sabes, más allá del hecho de que el sello fue creado específicamente con la intención de mantener a Biju dentro. Era una barrera Biju, esencialmente, así que ¿cómo podría atravesarla? Hubo momentos en que Naruko realmente se arrepintió de no haber prestado más atención a las lecciones de su madre sobre la teoría del Fuinjutsu, con la que se esperaba que todos los Uzumaki estuvieran familiarizados, al menos, pero en su defensa, Kusina tampoco había sido muy aficionada al sellado a su edad. Las espadas eran mucho más geniales y mucho más fáciles de entender. Se puso un par de pantalones y una camiseta, se metió en la cama y se sentó para visitar el sello. Como siempre, fue fácil hacerlo tan pronto como pudo agarrar las cantidades mínimas de chakra de Mito que se filtraban naturalmente en su propia red a través del sello y rápidamente fue arrastrada al sótano inundado que servía como la parte principal del sello de Mito. En su mayor parte, era como lo recordaba. Luz tenue, paredes de hormigón frías y trozos de escombros parcialmente sumergidos en agua turbia. Nuevo era el camino que se extendía hacia el lazo de Naruto con el sello y el pequeño patio al que se encontraba al llegar. Era conveniente, pero no tenía idea de cómo había llegado allí. Una mirada rápida le mostró que estaba hecho del mismo material que los escombros esparcidos por el lugar y, si bien estaba bastante bien ensamblado, pudo distinguir las distintas piezas que se habían unido para crear esta pequeña isla sobre el agua. El hecho de que todavía estuviera un poco húmedo empezó a darle una buena idea de lo que había sucedido. No sé por qué crees que no lo haría, estoy segura de que podríamos pedirle a Naruto-kun una mesa y algunas sillas para colocar aquí. Tal vez algunas flores en macetas para alegrar las cosas. No hay razón para no convertir esto en un pequeño y agradable lugar de reunión para ti y Naruko-chan. Esa era la voz de Karura y Naruko podía verla en el nuevo camino uniendo pedazos de escombros para crear más. Aparentemente, Naruko había tardado demasiado para el gusto de Ichibi. Oh, podríamos conseguir un pabellón y colgar algunas luces desde los bordes. Limpiar un poco el agua y sería fantástico. ¿No puedes hacer eso en tu pequeño mundo?
Mito no parecía tan entusiasmada con las ideas de Karura. O tal vez simplemente no quería admitir lo contrario. Mi mundo no lo necesita, Mito, el tuyo obviamente necesita tantas mejoras como sea posible. Mito sabiamente decidió no hacer comentarios sobre eso. O tal vez podamos preguntarle a Naruto-chan cuando llegue. Si Naruto-kun puede cambiar el sello, ella probablemente también pueda, ¿no? Continuó Karura sin saber o sin prestar atención a la falta de respuesta de Mito. Naruto es mucho mejor con los sellos. Sus capacidades superan cualquier cosa que ella pudiera esperar obtener. La Ichibi puso los ojos en blanco, aunque ninguno de los otros pudo notarlo, y continuó con su trabajo. El hecho de que ella no sea tan capaz no significa que sea incapaz, Mito. Resopló. Por supuesto que nadie va a igualar a mi amado Naruto-kun. Naruko no estaba segura de si debería sentirse halagada de que Ichibi la defendiera o insultada por su creencia de que ella nunca podría igualar a su hermano en habilidad, aunque habiendo experimentado algo de eso de primera mano, podía entender de dónde podrían venir, y decidió detener la conversación antes de poder decidir de una manera u otra. Karura, Mito, estoy aquí. Anunció su presencia, captando de inmediato la atención de dos Biju. En otras situaciones, tal vez no fuera la forma más sabia de proceder, pero los Jinchuriki no eran exactamente normales ni por asomo. Mito miró por encima del hombro, un ojo carmesí se dirigió brevemente para encontrarse con el azul de Naruto antes de volver a observar a Karura trabajar con una expresión tan desinteresada como pudo lograr. Ella había sido la que necesitaba ir a hablar con la chica, pero la idea de tener que pedirle permiso para algo todavía la molestaba. Dejaría que el mapache rompiera el hielo y le diera tiempo para dejar de lado su orgullo. Afortunadamente, dicho mapache la ayudó. Trató de no pensar en lo extraño que era eso en realidad. Ah, Naruko-chan. Karura abandonó un trozo del antiguo palacio de Mito y lo devolvió a las turbias aguas a las que pertenecía y se apresuró a envolver a la heredera Uzumaki en un abrazo. En lo que a Karura respectaba, la chica humana era tanto, y posiblemente más, su hermana como lo era Mito. Hola, Karura. Naruko le devolvió el abrazo con ligereza y soportó al excitado Tanuki sabiendo que intentar escapar probablemente solo haría que el Biju se volviera más pegajoso. ¿Qué estás haciendo en el sello de Mito? Estaba aburrido así que pasé a visitarla. Está bien, Naruko asintió con la cabeza hacia el costado de Karura. ¿Y ustedes dos decidieron venir a esta mitad por alguna razón? Mito eligió ese momento para hablar, con la esperanza de ahorrarse cualquier vergüenza que pudiera surgir de los labios de su hermana. Necesitaba hablar contigo de todas formas, así que decidimos dirigirnos hacia tu lugar. Eso fue considerado. Naruko estaba bastante segura de que Mito no había estado tratando de ahorrarle un paseo por el sótano en ruinas, pero decidió no cuestionarlo a favor de concentrarse en la curiosidad más grande. ¿De qué necesitabas hablar conmigo? Karura la soltó y se hizo a un lado, sus ojos verde azulados se movían con curiosidad entre sus dos hermanas. También tenía curiosidad por saber por qué Mito necesitaba ver a Naruko cuando nunca antes parecía importarle la niña. Quizás tenía algo que ver con Naruto. En realidad, eso era más o menos obvio. Todo en lo que se concentraba Mito tenía algo que ver con Naruto, aunque Karura ni siquiera podía culparla por eso. Naruto ha estado experimentando con algunos de los límites de los sellos, comenzó Mito. Como técnicamente eres tú quien posee mi sello, me pidió que obtuviera tu permiso antes de poder participar. Los ojos de Karura se abrieron con una repentina comprensión, pero una mirada a Naruto le dijo que la chica no estaba satisfecha con esa respuesta. Sí, claro, dijo Naruto cruzando los brazos. ¿Y en qué tipo de experimentos querías participar, Mito? Eso es asunto de Naruto. Mito miró hacia otro lado mientras intentaba desviar la atención. Tendrías que preguntarle. Sin embargo, no te vas a interponer en su camino mientras tanto, ¿verdad? Bueno, se giró lo suficiente para captar la mirada de Naruto nuevamente y alzó su ceja visible. De nuevo, eso es. Un golpe bajo, sin duda, pero de todos modos Mito no era de los que jugaban limpio. Naruto alzó ambas cejas mientras procesaba lo que había salido de los labios de Mito y pareció erizarse por un momento antes de lograr calmarse. Ese fue un golpe bajo, Mito, un golpe realmente bajo, pero creo que estás olvidando algo muy importante. ¿Ah, sí? Intentó adoptar un aire altivo y despreocupado, pero estaba pensando furiosamente mientras intentaba determinar qué podría haber pasado por alto. Pasó otro momento antes de que se diera cuenta de lo que estaba hablando Naruto, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Por supuesto que había sido ese maldito mapache. ¿Karura-ne?
¿Me dirás qué está tramando Naruto Nii? No. No quisiera que se lastime jugando con el sello. Sus ojos azules miraron suplicantes a los ojos verdes de Karura y la Ichibi no habría durado ni 10 segundos completos ni aunque lo hubiera intentado. Dicho esto, no tenía ninguna razón para querer ocultarle esto en primer lugar. No te preocupes, Naruko-chan, le aseguró Karura. En realidad, Naruto-kun no está tocando el sello. Ha estado tratando de ayudar a Isobu-chan y a mí a pasar algún tiempo en el mundo real usando Kage Bunshin. Sus ojos se iluminaron considerablemente cuando se le ocurrió una idea repentina y maravillosa y reaccionó sin dudarlo. Aquí te lo mostraré. En el tiempo que tardó Mito en darse cuenta de lo que se había dicho, Karura ya había comenzado. Solo voy a tomar prestado algo de tu chakra, Mito, gracias. El yokai rojo fue sacado de las paredes de piedra y las tuberías oxidadas del sello y Naruko, completamente dentro de él, ya no estaba protegida por el trabajo de su padre. Karura no tuvo absolutamente ningún problema en empujarlo a través del huésped del Kyuubi y sacarlo al mundo real, donde en un segundo pudo hacer que tomara la forma que había practicado durante horas con su amado Naruto-kun. Todo se hizo en un instante y antes de que Naruko se diera cuenta, Karura había desaparecido por completo. Mito, ¿qué acaba de? Siguiendo los pasos de Ichibi, Naruko fue sacada del sello dejando a Mito mirando el espacio vacío que sus dos hermanas habían ocupado tan recientemente. Joder. Bueno, había pocas posibilidades de que ella pudiera aprender a salir del sello ahora, maldito mapache. Hubo momentos en los que Mito odiaba ser el hermano mayor y este ciertamente era uno de ellos. Naruko recuperó la conciencia en el plano físico gracias a una suave sacudida de su hombro. Su madre era la respuesta lógica, aunque Kushina nunca antes la había apartado de la comunicación con el Kyuubi. Para ser justos, no lo hacía tan a menudo y, sin saber lo que Karura realmente había hecho, no había forma de saber qué podría haber visto su madre que podría haberla impulsado a intentar sacar a su hija del sello. Esa suposición fue rápidamente corregida por una voz que seguramente no era la de Kushina. Mira, mira. Vamos, Naruko-chan, despierta. Mira lo que puedo hacer. Parpadeando para alejar su desorientación, Naruko fue recibida por la vista de una pequeña, bueno, más pequeña, la mujer nunca había sido tan alta en primer lugar, Karura sonriéndole orgullosamente. En su dormitorio. En el recinto de Uzumaki. En Konoha. ¿Qué carajo? ¿Tobi? La pregunta confusa de Deidara llamó la atención de Sasori y levantó la vista de su actual proyecto de marionetas. Si iban a desarrollar una armadura para los lobos, era un hecho que la armadura tenía que estar repleta de armas. Los lanzadores en Bon eran obvios, pero colocarlos, cuchillos ocultos y una sierra giratoria en el mismo lugar estaba resultando un poco complicado. Encontrarse con la imagen de, bueno, Tobi. No estaba realmente seguro de por qué habría esperado algo diferente. ¿Qué estás haciendo aquí? Deidara escondió un destornillador detrás de su espalda como si ocultar la herramienta hiciera parecer de alguna manera que no había estado allí intentando ayudar. Bueno, incluso intentar era una palabra un poco fuerte para asociarla con ayudar en este caso, pero era la intención lo que contaba o algo así. Sasori no estaba realmente seguro, todo lo que sabía era que Deidara había estado ocupado con lo que fuera que había estado haciendo y había permanecido tranquilo, relativamente, si ignorabas las maldiciones ocasionales que balbuceaba, y fuera del camino durante la mayor parte de una hora. Un milagro si le preguntas. El hecho de que estuviera intentando hacer algo, de nuevo, Sasori no tenía ni la menor idea de qué demonios se suponía que era, incluso ahora que podía echarle un buen vistazo, en lugar de causar destrucción también era un milagro en sí mismo. Estaba un poco impresionado, el rubio parecía estar intentando ampliar sus horizontes. A este ritmo, finalmente podría llegar a comprender la verdad de que el arte es eterno. O, al menos, llegar a apreciar el arte que no desaparece de inmediato. El arte está hecho para ser visto y eso es difícil de lograr si se convierte en una bola de fuego. Ahora bien, una imagen de una explosión de fuego o una escultura de mármol, eso tenía cierto potencial, en realidad. Tal vez había un punto intermedio en el que los dos podían estar de acuerdo. Tobi es una buena chica, ya sabes, respondió ella desde detrás de su máscara naranja. Curiosamente, no llevaba su capa de Akatsuki y ni siquiera parecía tenerla encima. No es que Sasori se quejara por eso, o no, él era de los que apreciaba la forma humana y no tener esa capa en el medio hacía que fuera mucho más fácil hacerlo. Tal vez era hora de que hiciera más dibujos de ese estilo. Con suerte, esta vez podría evitar que Tobi se los confiscara.
Y como buena chica, es de esperar que me tome un tiempo para venir a Nami no Kuni a visitar a mi hijo de vez en cuando, ¿no crees? Si Sasori hubiera tenido párpados de verdad, probablemente habría parpadeado sorprendido. Tal como estaban las cosas, no se molestó en moverlos manualmente. Deidara no tenía esos problemas. ¿Eh? ¿Tienes un hijo aquí en Nami? Pasó una mirada crítica sobre el cuerpo de Tobi. ¿Estás seguro? Si le preguntas a Sasori, la mejor parte de unirse a Gaara y su familia fue el hecho de que Temari, literalmente, había superado el hábito del bombardero loco de agregar sí al final de la mayoría de sus oraciones. Todavía lo dejaba pasar de vez en cuando, pero incluso eso fue una gran mejora en lo que a él respectaba. Realmente necesitaba conseguirle algo lindo a la chica para demostrarle su aprecio. ¿Estás llamando mentiroso a Tobi? Había un matiz peligroso en esa pregunta, uno que incluso Deidara fue lo suficientemente inteligente como para reconocer y evitar. Oh, no, en absoluto, en serio. Se retractó rápidamente. Solo estaba, sorprendido. Ofreció la pregunta como un sacrificio a una deidad vengativa que esperaba que se apaciguara con su elección. No estaba muy lejos de la verdad, notó Sasori, excepto por el hecho de que era una pregunta. Esa parte fue un movimiento muy equivocado. ¿Oh, lo estabas ahora? Tobi cree que Deidara Senpai le está mintiendo. Había algo realmente mal en la forma en que ella podía ser al mismo tiempo linda, excitante y francamente aterradora. En momentos como estos, Sasori realmente extrañaba tener un cuerpo real. Sus marionetas podían ser eternas, pero no podían sentir absolutamente nada. Maldita sea su miopía, debería haber seguido el camino de Orochimaru y haber encontrado la inmortalidad de alguna otra manera. Ya ha pasado casi un mes. Hana no lo podía creer, parecía que fue ayer cuando su madre la estaba interrogando sobre por qué quería que se casara con Tsukuyomi y el día anterior se fue a comenzar las vacaciones. Saiya sintió con la cabeza, entendiendo. Todo va mucho más rápido cuando no estás abrumado por el papeleo y la incompetencia, ¿no? ¿Estás seguro de que no podemos extenderlo por unos días más? No he oído nada sobre que Nami esté en llamas o haya iniciado alguna guerra, probablemente aguantará hasta que lleguemos allí. Ah, eso es todo, sonrió Sai mientras mencionaba un punto muy importante. Todavía no está en llamas ni se ha iniciado ninguna guerra. Necesitamos llegar allí y retomar nuestras posiciones antes de que Naruto tenga la oportunidad de cambiar eso. Aunque eso parecía un poco cruel para decir sobre su padre, Hana tuvo que estar de acuerdo. Los problemas seguían a ese joven a todas partes y tarde o temprano lo alcanzarían de nuevo. El hecho de que no lo hubiera hecho durante el mes que había estado estacionado en Nami no Kuni ya era un absoluto milagro. Tal vez los problemas terminaron tomándose un mes de vacaciones también. Después de todo, tenía que lidiar constantemente con Naruto. Rápidamente sacó ese pensamiento particular de su cabeza. Los problemas lo seguían y él también era un problema por derecho propio, pero Naruto merecía más respeto que sus bromas de mal gusto. El hombre acababa de brindarles un mes de vacaciones a ella y a Sai, y eso significaba que alguien tenía que ocupar sus puestos en Nami. En realidad, no necesitaba adivinar quién había terminado siendo, pero sinceramente esperaba que alguien hubiera podido quitarle una buena parte de ese trabajo para que no se agotara. Ella y Sai trabajaban muy duro para que las cosas en Nami funcionaran sin problemas, pero ella sabía que con un poco de falta de sueño, unas cuantas tazas de café y un ardiente autodesprecio que no te dejaba descansar hasta que todo tu trabajo estuviera hecho, era absolutamente posible hacer ambos trabajos en un solo día. Aquella semana que Sai pasó encerrado en su habitación sufriendo un terrible ataque de intoxicación alimentaria, le había enseñado esa lección por las malas. También les enseñó a ambos, y a todos los lobos, a no pedir comida a domicilio en Shiki Scrapsack justo antes de que cerraran. El cuerpo humano solo podía soportar cierto maltrato. Afortunadamente, Mai todavía estaba en Nami, al menos, por lo que Hana sabía, lo que significaba que había alguien cerca para evitar que se volviera loco. Los dioses sabían que ese chico necesitaba que alguien lo hiciera entrar en razón de vez en cuando. Ya sabes, como una esposa. Un puesto que estaba vacante. Y, por si no lo sabías, su madre seguía soltera. Hana todavía pensaba que era una buena idea. Un poco. Bueno, quizás no, pero una chica aún podría soñar. Supongo que tienes razón. Oye, me he estado preguntando esto por un tiempo, pero ¿sabes por qué Gaara es un príncipe pero ninguno de los otros hijos de Naruto lo es? Una de las cejas de Sai se alzó lentamente, casi como si se burlara de ella por haber preguntado. ¿Crees que entiendo algo de lo que hace Naruto? Esa es la razón por la que está a cargo.
Haga lo que haga, simplemente funciona. Mi trabajo es simplemente seguir órdenes y asegurarme de que las cosas no se desmoronen antes de recibirlas. Eso era justo, Hana realmente no podía discutir eso. Aún así. ¿Crees que me dejaría ser princesa? Sai todavía la miraba como si fuera una idiota. Hana, me dejó ponerle tu nombre a su capital. Probablemente te nombraría daimyo si se lo pidieras. Pero yo no quiero ser daimyo, dijo haciendo pucheros. Quiero ser princesa. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de papeleo que tengo que hacer. Sai se dio cuenta de que eso era un buen punto. Quizás él también podría convertirse en príncipe. Orochimaru-sama. Los gritos de pánico siguieron al saludo apresurado cuando los subordinados del sabio serpiente se dieron cuenta de la presencia del hombre. Se reunieron, un frente unido de sus seguidores, pero Orochimaru no estaba allí para ellos. Escudriñando la costa, sus ojos negros se posaron en un grupo de lobos que parecían estar dibujando planes en la arena. Guren estaba cerca, con los brazos cruzados, e Isaribi parecía perfectamente contento de usar el tiempo para construir un castillo de arena mientras era asaltado por una especie de tiburón pirata con velas y cañones. No lo cuestionó, Orochimaru tenía cosas más importantes en las que centrarse. ¿Quién de ustedes es Ganju? Un hombre de hombros anchos y con una sospechosa cantidad de hollín adherido a su cuerpo. ¿Qué había estado haciendo exactamente ese hombre allí? Hizo un gesto con la mano antes de volver a su trabajo, sin molestarse por la llegada de Orochimaru. Eso no era exactamente nuevo para el hombre, había pasado muchísimo tiempo entre los lobos, pero aún así era una sensación extraña que la gente respondiera con tanta indiferencia a su presencia. Los lobos de su príncipe eran tan locos como su padre, y él lo decía con el mayor cariño y afecto. Sin interrumpir su paso, Orochimaru se dirigió hacia el autoidentificado Ganju y, deteniéndose solo brevemente para examinar los planos que se estaban dibujando, se dirigió al grupo. Entiendo que has decidido que una de mis otras bases sería más adecuada para Naruto-kun que la de la bahía. Lo dejó así para darles a los lobos la oportunidad de explicarse, pero la respuesta que recibió apenas cumplió con sus expectativas. Sí, sigue adelante y golpéalo por ahí. Ganju hizo un gesto en dirección opuesta a la orilla. Lo he marcado con esos palos, asegúrate de que no cruce la línea más cercana a nosotros, de lo contrario, puede extenderse tan lejos como quieras. La atención de Ganju se trasladó a Guren. Entonces, como estaba diciendo, si haces 2 capas más delgadas y grietas alternadas, creo que probablemente podríamos trasplantar algas y corales en ellas para disfrazar las partes de las bases en la bahía. ¿Por qué nos seguimos molestando con la bahía? Preguntó uno de los muchachos de Ganju. Tsukuyomi solo necesitaba una base en Yuno-kuni. La de la bahía ya estaba aquí, pero si necesitamos una a la que sea más fácil acceder y trabajar, realmente no tiene mucho sentido. No necesitamos uno al que sea más fácil acceder, lo corrigió Ganju. Solo necesitamos uno que pudiera estar listo para Tsukuyomi antes, para que tenga la opción de reubicarse mientras reparamos el que está en la bahía. No te ofendas, Guren, pero realmente no tengo ganas de depender de tu cristal indefinidamente. Te sigo diciendo que dura para siempre. No hay razón para preocuparse de que desaparezca e inunde la base mientras Tsukuyomi esté dentro. Simplemente no te gusta que sea rosa. El color no tiene nada que ver, de hecho es mejor que sea rosa para que combine mejor con el coral. Me niego a confiar en un material hecho de la nada. Está hecho de mi chakra, resopló. Y yo debería saber mejor que nadie cómo funciona mi cristal de liberación. Deberías, asintió Ganju antes de señalarle el rostro con un dedo acusador. Pero ¿por qué demonios iba a creer que te tomaste el tiempo de probarlo para asegurarte de que es adecuado para el propósito de crear estructuras permanentes? Si Orochimaru hubiera tenido a alguien que pudiera haberle construido bases de cristal confiables a un costo absolutamente cero, todas sus bases habrían estado hechas de tu estúpido cristal rosa. Orochimaru abrió la boca para interrumpirlo, pero hizo una pausa y la cerró de golpe cuando Ganju le explicó su punto. ¿Por qué demonios no había pensado en eso? Eso le habría ahorrado muchos dolores de cabeza en el pasado. Sigues mencionando el hecho de que es rosa. Me niego a creer que no estés objetando simplemente por el color. Ya basta, los dos, Katsuri les dio un golpe en la nuca. Al menos pueden esperar a que Orochimaru se haya ido antes de pelearse como niños. Así es. Orochimaru se tomó un momento para fruncir el ceño antes de volver a concentrarse en la tarea en cuestión. Voy a reubicar una base aquí en la costa. ¿Has planeado cómo la vas a conectar con el resto de la base?
Había elegido a propósito una base más pequeña sabiendo que se suponía que solo serviría temporalmente y que Naruto había esperado que la mayor parte de la base estuviera en la bahía donde era menos probable que la descubrieran. Ganju se encogió de hombros con indiferencia, lo que contradecía la consideración que parecía poner en los proyectos bajo su dirección. Pensé que Guren haría un gran cilindro con su cristal conectándolos y luego lo ahuecaría para nosotros. Luego podemos construir un conector de metal dentro de él para unir las dos secciones de la base. No está mal, pero ahora era el turno de Orochimaru de sugerir algo. Tal vez, si te preocupa la vida útil de los cristales de Guren, podrías considerar construir el conector en el exterior de este cilindro. Puedes estar seguro de que la pasarela es lo suficientemente segura para que Naruto-kun esté a salvo, pero también puedes observar el cristal en el interior para ver si desaparece. No, Ganju descartó la sugerencia de inmediato. El objetivo de construirlo en el interior es que no tengamos que depender de Isaribi para hacer todo el trabajo, lo que acelerará enormemente las cosas, no te ofendas, Isaribi, y dejar el cristal en el interior no nos permitiría saber si hay una fuga y no nos muestra cuán confiable es en un entorno de agua salada, así que eso de alguna manera frustra todo el objetivo. Orochimaru parpadeó una vez, dos veces, y luego se volvió hacia Katsuri. Quiero este. ¿Qué crees que querría Naruto-kun a cambio? Saber que Ganju estaba feliz y disfrutando de su posición trabajando para ti el alto capitán ni siquiera dudó en brindar esa respuesta, sabiendo sin lugar a dudas que la primera prioridad de Naruto era y siempre sería el bienestar de sus lobos. Orochimaru parpadeó de nuevo. Eso era, sí, él querría eso, ¿no? De repente se dio cuenta de que en todos sus intentos por encontrar regalos que fueran adecuados para el joven daimyo, lo que realmente debería haber estado haciendo era encontrar cosas que ayudaran o agradaran a los lobos y Naruto habría estado igual de feliz, o más, que si hubiera recibido un regalo personalmente. Por supuesto, lo que los lobos querían era que su padre fuera feliz para que eso pudiera convertirse en una especie de trampa 22, pero no era un sistema completamente cerrado y Orochimaru estaba seguro de que podría haber encontrado cosas al menos útiles para los lobos que habrían servido a su propósito. Maldita sea, necesitaba mejores asesores. Supongo que no te gustaría trabajar para... Me encantaría volver a Tsukuyomi-sama, fue su respuesta, interrumpiéndolo antes de que pudiera terminar. Él ya lo esperaba, honestamente. Tenía miedo de eso. De todos modos, incluso si no podía tenerlos, se aseguraría de visitarlos a menudo, donde estuvieran destinados para sonsacarles su opinión. El hecho de que no fueran suyos no significaba que no pudieran cumplir el papel de sus asesores. Y, en realidad, una vez que tuviera un cuerpo más adecuado, no sería difícil convencer a Naruto de mantener a estos dos lobos cerca por esa misma razón. En realidad, no necesitaba un cuerpo mejor para lograrlo, solo preguntarle a Naruto probablemente proporcionaría los mismos resultados, con toda honestidad, pero eso simplemente no era tan divertido. Afortunadamente resultó que aún le quedaban algunas células de Shodai, así que con un poco de suerte tal vez no estaba tan lejos después de todo. Apenas podía esperar. ¿Tengo que hacerlo? Su voz había adquirido un tono ligeramente quejoso que a Aki no le gustó, ni tampoco a sus oídos humanos. Si empiezo a atraerlos, también querrán tu atención. A pesar de la irritación, Akishi seguía siendo una hija de O y no le habían concedido el título de manipuladora por nada. Su voz, gracias a una combinación de milagro y habilidad, se mantuvo suave e indulgente mientras acariciaba suavemente la mejilla de su, por desgracia, mayor premio de los últimos tiempos. Resulta que Ichika, de hecho, era el nombre de la chica. Pero ellos no serán los que me trajeron a otros, ¿verdad? Replicó la serpiente. Tú siempre serás quien los encontró para mí, ellos no pueden hacer nada para cambiar eso. Todos los que tú traigas, todos los que ellos traigan, todo será por ti. A menos, por supuesto, que no puedas hacer esto por mí. ¡No! La mujer sacudió la cabeza violentamente, mientras su cabello dorado danzaba a su paso. No, por supuesto que puedo hacer esto por ti. Lo haré por ti, Akishi-chan. Bien, sonrió, y ese estiramiento particular de su nuevo rostro todavía le resultaba extraño. Y no debes olvidar a tu familia. Si reparas tus lazos con ellos, con el tiempo podrás hacer que sean testigos de mi gloria. Pero, y entonces comprenderán lo especial que eres en realidad, querida Ichika-chan. ¿No suena encantador?
Los ojos Esmeralda brillaron de emoción, diciéndole a Akishi que su presa había sido enganchada y la satisfacción que le trajo a la antigua serpiente era algo que no había sentido en muchos siglos. Esta tarea le trajo muchos problemas y frustraciones, pero momentos como este le recordaron por qué se había molestado en interactuar con humanos en primer lugar. A veces eran criaturas realmente divertidas. Se eligieron los shinobi, no es que hubiera tenido muchos para elegir, se habían dado órdenes y en ese mismo momento los equipos deberían estar moviéndose a Kaze no Kuni para reemplazar a los shinobi de Konoha que habían estado estacionados allí desde poco después del intento fallido de Suna de invadir Kono. Hagakure. Por primera vez en semanas, Mei pudo recostarse en su escritorio con una sensación de haber completado el proceso y saber que se habían dado los pasos iniciales para que Kirigakure, Shin Kirigakure, volviera a ser una de las 5 aldeas más grandes. Yagura estaba muerto, los lobos se habían ido, los shinobi de Kiri estaban siendo empleados por Konoha, o, más específicamente, por el Daimyo del Fuego, y los edificios estaban empezando a tomar forma cerca de la Torre Kage. Las cosas iban bien. Y entonces alguien llamó a su puerta. Un momento para relajarse. Ja. El universo obviamente pensó que era una especie de broma y estaba allí para decir la verdad. Refunfuñando en voz baja, Mei se movió de su posición recuperada para asumir una postura más digna y rápidamente revolvió los diversos papeles en su escritorio para poner algo parecido al orden. Adelante. En lugar de uno de sus shinobi o uno de los empleados que trabajaban para ayudar a organizar los registros, Yagura había sido increíblemente organizada, pero parecería que un grupo que era mejor dejar en el anonimato se había apoderado de algunos de los archivos de Kirigakure antes de irse y el desorden resultante estaba demostrando ser una pesadilla para examinar. Fue recibida por la vista de un mensajero, escoltado por uno de sus pocos chunin, naturalmente, y tampoco uno normal. En realidad, cualquiera podía ser mensajero, pero normalmente los mensajeros más exitosos tenían algún entrenamiento shinobi para utilizar chakra, lo que aceleraba considerablemente las entregas y les permitía defender sus paquetes. Luego estaban los grupos de mensajeros con entrenamiento especializado diseñado específicamente para la entrega y estos eran, sin duda, los más comunes de ver yendo de un pueblo a otro. Lo que había en la entrada de su oficina ahora era, extra. Eso fue lo primero que se le vino a la mente. Llevaba un kimono formal mucho más elegante que todo lo que tenía actualmente, no era demasiado sorprendente, y también fácilmente superior a todo lo que había tenido alguna vez, lo que ciertamente se destacaba, y llevaba un par de jeta que no parecían tener ni una mota de barro a pesar del hecho de que todo en Kirigakure actualmente tenía barro, lo que hablaba más de un dignatario de visita, y un daimyo de visita en lugar de un kage, además, que de cualquier tipo de mensajero. La única razón por la que ella sabía que él era un mensajero era por la cesta de madera que sostenía en una mano y que lo proclamaba orgullosamente. ¿Terminei?, preguntó. Ese sería yo. Con un gesto de la cabeza, metió la mano en su cesta y sacó una carta sellada. Esto es para ti. Se dispuso a llevarla al escritorio, pero el chunin que estaba a su lado lo detuvo. Puedes entregárselo a Keiya-osan, él me lo traerá. El mensajero frunció el ceño, pensando, antes de asentir otra vez. Muy bien. Le entregó la carta e hizo una breve reverencia, casi insultantemente superficial, dirigida a algún lugar entre Mei y el chunin antes de girar sobre su jeta, algo bastante impresionante, y salir de la torre. Obviamente pensó que entregarle algo a un kage estaba por debajo de él, pero quizás eso se debía a que Kirigakure todavía era en su mayor parte una pila gigante de escombros. O estaba acostumbrado a entregar a personas mucho más influyentes, lo que realmente hizo que Mei se preguntara qué diablos estaba haciendo entregándole una carta. De hecho, ¿quién diablos le estaba enviando su carta en primer lugar? Asuma no se molestaría en gastar lo que obviamente era extra para un servicio de entrega de ese tipo, no es que pensara mucho en el servicio, pero la presentación seguía estando por encima y más allá de lo que hubiera esperado, cuando ninguna de las otras cartas había recibido un cuidado similar. Dudaba que otros kage lo hicieran tampoco y los daimyo eran notoriamente tacaños con su dinero. Los kage eran líderes militares en lo que a ellos respectaba, y no se equivocaban, y eso significaba que las cartas entre ellos eran tan minimalistas como podían. No desperdiciaban lujo en kage. Entonces, ¿quién hizo ese abandono? Mei se tomó un descanso de sus pensamientos para inspeccionar la carta cuando se la entregó el chunin y casi no podía creer el nombre ni la dirección del remitente claramente escritos en ella. Yakito Yua, Palacio de Coral, Suite Nautilus.
Yakito Yua era el nombre que Haku usaba cuando estaba en misiones o enviaba cartas a Mei, pero el Coral Palace era el hotel de lujo de Namibime, el tipo de lugar donde se alojaban dignatarios, embajadores y daimyo de visita. El tipo de gente que usaría un mensajero tan elegante. ¿Qué demonios había estado haciendo esa chica durante las últimas semanas para que de repente pudiera permitirse todo esto? No se habría casado con ningún chico noble, ¿verdad? Zabuza arrasaría la capital si se enterara. Al abrir la carta, descubrió que la verdad era mucho más desagradable. Tsukuyomi, de entre todas las personas, estaba cubriendo los gastos de su misión. Tsukuyomi. El Tsukuyomi que mató a Yagura y prendió fuego a Kirigakure antes de irse con el contenido de su tesoro. ¿Ese Tsukuyomi? ¿Y fondos suficientes para que Haku los gastara como si no fuera nada? ¿Qué había hecho ese bastardo? ¿Devolverle el tesoro de Kirigakure? En cuanto consideró esa posibilidad, se dio cuenta de que había muchas posibilidades de que así fuera y eso solo sirvió para irritar aún más a Mei. Estaba financiando su misión con el dinero que les había robado. Realmente estaba loco y era tan cabrón como Mei. Sabía que él era el culpable de su situación. Allí estaban ellos luchando por salir adelante y él estaba tirando dinero negligentemente a una de sus kunoichi como si no importara cuál, para él, tal vez no importaba. Después de todo, no era su dinero. El hecho de que Mei conociera a Haku también era lo único que le impedía pensar que ese bastardo podría comprarla, pero ¿y si él hacía lo mismo con otros shinobi de Kirigakure? ¿Serían capaces de resistirse cuando la alternativa era que los enviaran a Kaze no Kuni a trabajar por muy poco dinero bajo el sol y el calor? Mei lo dudaba seriamente. De lo que no dudaba era de lo mucho que odiaba a ese hijo de puta. Al menos Haku no iba a necesitar ningún apoyo financiero para su misión a largo plazo, y eso era lo único positivo que podía sacar de esto. De todos modos, no sería mala idea sugerirle a la joven que fuera un poco más frugal y trajera parte de ese dinero consigo. Mei no tenía reparos en usar la generosidad de Tsukuyomi para canalizar las arcas de Kirigakure hacia donde pertenecían. Ella, sin embargo, optaría por un servicio de mensajería estándar con su carta. Naruko se frotó el puente de la nariz en un inútil intento de evitar un inminente dolor de cabeza y sintió una repentina y punzante pena por su hermano. ¿Era realmente este el tipo de cosas con las que tenía que lidiar a diario? Biju, que simplemente no podía evitar meterse en problemas. Cada vez se sentía más contenta de que Mito se mantuviera sola y de que Naruto la cuidara, aunque tal vez obligarlo a cuidar de varios Biju fuera un poco cruel de su parte. Tendría que encontrar una manera de ayudar a asumir parte de esa responsabilidad o, suponía, tal vez cuidar de su Biju descarriado aquí en Konoha lo compensaría. Se suponía que Karura tomaría la posición de su hermana mayor porque ciertamente parecía que podría ser al revés. Sí, Karura, es muy impresionante que hayas aprendido el Kage Bunshin en un día. Es cierto que el hecho de que fuera capaz de realizarlo con el chakra de otras personas también era bastante impresionante. Pero te das cuenta de que estás en Konoha, ¿verdad? Eso está muy lejos de Naruto. Los ojos verde azulado parpadearon, procesando la información, pero una amplia sonrisa dividió el rostro de Ichibi un segundo después. Entonces podría ayudar a Naruto-kun entregando mensajes a las personas que aún conoce aquí. Sí, Naruto supuso que esa era una forma de ver la situación. O podría ir tras gente que no le gusta y no podrán relacionarlo con él porque no está ni cerca. Esa era otra forma de verlo, aunque no una que hiciera que Naruto se sintiera particularmente cómoda. Y eso significa que puedo visitarte cuando quiera. Probablemente el menos dañino de los tres, sinceramente, pero sin duda el mayor dolor de cabeza. Lo último que Naruto necesitaba era que un Biju saliera de su interior mientras estaba en una misión o frente al Hokage. Explicarle eso no sería divertido. Además, no es como si realmente me hubiera ido. Esto es solo un Kage Bunshin. Lo disipé y volví al sello. La sonrisa de Karura desapareció por un segundo antes de dar paso a un ceño fruncido confuso. Eso es extraño, parece que no puedo alcanzar al yo que está en el sello. No había ningún tú en el sello, cuando realizaste el jutsu desapareciste del lado de Mito. Me pregunto si fue porque estaba en un sello diferente o porque no era mi chakra. Naruto procedió a recordarle la pregunta más importante que planteaba la situación. Entonces, si tu verdadero yo ya no está en el sello, ¿realmente regresarás con Naruto cuando te disipes? No tengo idea. La sonrisa tímida de Ichibi podría haber sido tierna si Naruto no estuviera estresada por la posibilidad de que un Biju resida permanentemente en Konoha. Tal vez Kakashi estaría dispuesto a devolverle un tanuki perdido a su dueño. Tou-sama.
Naruto bajó su libro y se giró ligeramente para ver a Gaara parado en la puerta de su biblioteca privada. ¿Sí, Gaara? ¿Has visto a Kara-san? Esa no fue una pregunta tan clara como probablemente debería haber sido. ¿Temario Karura? Preguntó el joven daimyo buscando una aclaración. Karura Kara-san. Creo que todos sus Kage Bunshin se disiparon antes, si estabas buscando uno de ellos. Gaara negó con la cabeza. No, pensé que podría sentirse un poco excluida con su Kage Bunshin cerca. Sé que vuelven con ella, pero iba a hacerle compañía hasta entonces. Las implicaciones no eran difíciles de ver, pero Naruto quería asegurarse de entender lo que su hijo estaba diciendo. ¿Ella no está en el sello? No pude encontrarla. No es exactamente un sí, pero si Gaara no había podido encontrar a Karura en el sello, era lógico que ella no estuviera allí. Algo inusual, pero no imposible. ¿Pasaste a ver a Mito? Si Karura se había sentido un poco aburrida o sola, era probable que hubiera ido a visitar a su hermana y eso proporcionaba la respuesta más obvia de por qué no estaría en su propio sello. Ella no estaba allí. Gaara dudó por un segundo, obviamente incómodo con lo que estaba a punto de compartir. La tía Mito tampoco estaba allí. ¿Qué? Iba a ser uno de esos días, ¿no? Sus zapatos resonaron contra el camino de mármol negro que conducía al sello de Mito, tal como solían hacerlo todas las noches hace tantos años. Al igual que en aquellos días, él estaba allí por Mito, específicamente para poder averiguar dónde diablos se había metido Karura. Naruto no tenía idea de cómo una mujer podía llegar a ser tan problemática, incluso si era una biju. De hecho, debido a que era una biju, específicamente una biju sellada, debería haber sido menos problemática. Por otra parte, si no lo fuera, no sería exactamente su Karura. Como Anko, y la mayoría de las mujeres cercanas a él, ahora que lo pensaba, tenía una tendencia a causar muchos problemas, y el triple de dolores de cabeza, pero él no las cambiaría por nada. Apreciaría al menos unos días en los que todos pudieran trabajar juntos para no meterse en problemas. O tal vez no, porque eso significaría que habría varios de ellos haciendo travesuras todos los demás días. No estaba seguro de poder manejar eso, así que tal vez era mejor tenerlos constantes pero esparcidos. Llegó a los barrotes que marcaban el límite del sello de Mito y, como le informó Gaara, fue recibido por un espacio habitable vacío. Solo se tomó un segundo para asegurarse de que no estaba simplemente ciego y, satisfecho de que su visión no le fallaba, bajó los 2 escalones que lo llevaron desde el camino de mármol hasta los pisos de madera de la habitación de Mito. ¿Mito? Naruto la llamó por su nombre al aire y, como era de esperar, se encontró con el silencio. ¿Karura? Echó un vistazo hacia atrás, hacia la parte de su propio paisaje mental que había atrincherado específicamente para que su hermana no terminara atravesándola. Parecía que todavía estaba en una sola pieza, por lo que era poco probable que hubieran ido por ese camino, pero eso dejaba, es cierto. Estaba el resto del sello de Mito, ¿no? Uita pensó en apartar las estanterías y miró con desagrado las aguas turbias que lo recibieron. Otra idea fue crear una pasarela de madera justo encima, que era una opción mucho más atractiva. Ahora solo tenía que preguntarse hasta dónde podrían haber llegado. ¿Qué tan grande era este lugar, de todos modos? Mito. La zorra en cuestión casi gritó de sorpresa cuando su nombre fue llamado dentro de su sello y su cabeza se levantó de los brazos que descansaban sobre sus rodillas para ver a Naruto dirigiéndose al simple patio que Karura había construido. ¿Naruto? Así que esto explica dónde te metiste, dijo, echando un vistazo a la atmósfera lúgubre. No es que entienda por qué querrías hacerlo, pero no parece que haya logrado encontrar a Karura todavía. Como sospechaba, él no había ido a buscarla, pero ella ya sabía que no lo haría. Aún así, habría sido agradable tener la oportunidad de fingir que ese había sido el caso. Está con Naruto en este momento. Mito se levantó de su posición sentada, estirando un nudo en su espalda, y lentamente se acercó a su guardián para que tuviera tiempo de alejarse si así lo deseaba. Para su alegría, no lo hizo, aunque no se acercó más, pero aún así se contuvo y se detuvo a varios metros de distancia en lugar de tentar a la suerte. Lo suficientemente cerca como para tener una conversación normal, tal vez, pero no lo suficientemente cerca como para que realmente se los considerara uno al lado del otro. Era un equilibrio delicado. Vine a preguntarle a Naruto sobre el aprendizaje y uso del Kage Bunshin y Karura vino conmigo. Naruto hizo una demostración de mirar alrededor del sótano inundado y vacío de seres sensibles más allá de ellos dos y regresó para levantar una ceja interrogativa hacia el mayor de los biju. ¿Están en el mundo físico, supongo?
Karura se fue primero, ansiosa por mostrarle a Naruto lo que podía hacer, tomó algo de mi chakra porque el de ella no puede atravesar el sello. Ella hizo un Kage Bunshin usando tu chakra para entrar al reino físico y dejó los sellos por completo. Hasta donde yo sé. Maldita sea. Y maldita sea él mismo también, por lo que estaba a punto de intentar. Con un suspiro de resignación, hizo su pedido. Mito, voy a necesitar que me prestes algo de tu chakra. Casi esperaba que esto no funcionara porque, si lo hacía, no tenía ni la menor idea de cómo podría entender por qué. Los sellos eran herramientas maravillosas, pero no creía que existiera un arte más frustrante e ilógico. Si no los hubiera tenido encima desde antes de poder hablar, nunca habría tocado esas malditas cosas. Naruto estaba considerando los pros y contras de buscar a Kakashi para que Karura pudiera convertirse en su problema cuando hubo otra bocanada de humo en su habitación. Naturalmente, Mito fue la siguiente persona en sospechar. Si Karura había podido hacer eso, seguramente Mito también podría hacerlo, pero no estaba preparada para que el humo se disipara dejando a su hermano atrás. Tampoco parecía que estuviera completamente preparado para este resultado. Los ojos morados parpadearon lentamente mientras intentaba comprender su existencia actual. Pasaron de examinarse a sí mismo a encontrarse con los azules de Naruto. ¿Sabes? Mi cuerpo está en realidad en Nami no Kuni ahora mismo. Esto realmente no debería ser posible. Pero, por supuesto, lo era, ¿y por qué no? La función principal de las focas, para lo que se habían utilizado en un principio, era difuminar las leyes del tiempo y el espacio, lo que significaba que transportar algo, incluso una conciencia, a través de uno o dos países no era tan espectacular en teoría. En la práctica, sin embargo, fue mucho más allá de lo que se suponía que los humanos podían hacer con ellos. Si tu cuerpo está en Nami pero tú estás aquí, ¿cómo esperas regresar a él? Naruto consideró esa pregunta por un momento mientras Karura se apresuraba a abrazar a su amado. Finalmente admitió, no tengo ni la menor idea. No esperaba que esto funcionara. Una pausa. Ni siquiera estoy completamente seguro de lo que acabo de hacer. Nunca antes Naruto había estado más segura de que su elección de Kenjutsu en lugar de Fuinjutsu había sido la correcta. Al final, fue Karura quien desechó su cuerpo clonado y se encontró atraída nuevamente hacia su sello. Sus intentos de comunicarse con Naruto, desafortunadamente, no pudieron lograrlo, lo que significó que tuvo que viajar de regreso a través de su sello, hacia el sello de Mito, disculparse con el zorro por usar su chakra sin permiso, pedirle cortésmente que le prestara un poco más, y recrear su cuerpo clonado en la habitación de Naruto para poder transmitir su éxito. Naruto, del mismo modo, se encontró de nuevo en su cuerpo, tratando desesperadamente de descifrar qué estaba pasando. Al no poder comunicarse entre clones, de alguna manera lo entendió. Normalmente, Karura e Isobu usaban su propio chakra, por lo que todo estaba vinculado. Usar el chakra de otra persona para el clon no tenía esa conexión y, por lo tanto, no podían compartir pensamientos. Parecía tener sentido para él. Sin embargo, no tenía la menor idea de por qué la conciencia primaria se había movido a ese nuevo clon en lugar de, bueno, ser clonado. También tenía mucha curiosidad por lo que sucedería si dijera que sellaba el mito Karura Bunshin dentro de otra persona. No es que tuviera muchas opciones para realizar tal experimento. Naruto era un posible anfitrión temporal debido a que ya estaba acostumbrado al chakra de Mito. Kushina solía contener al Kyuubi, por lo que probablemente había desarrollado cierta tolerancia cuando se trataba de los peligrosos Youkai de los que estaban compuestos, y Gaara actualmente no tenía ningún Biju dentro de él y estaría más que feliz de tener a su madre, incluso en un clon, aunque todavía era la ella primaria y por los dioses esto estaba empezando a volverse extraño, sellada dentro de él nuevamente. Sin embargo, Naruto y Gaara ya estaban atados a su propio sello, lo que dejaba a Kushina solo con intentar descifrar este enredo de sellos interconectados y transferir conciencias a clones hechos a partir del chakra de otras personas. Por otra parte, tal vez se podría decir que ya tenía suficientes proyectos entre manos en ese momento y que era mejor dejar esto de lado hasta que pudiera dedicarle el tiempo y la atención que merecía. De cualquier manera, esto era más que extraño y no estaba muy seguro de qué pensar al respecto. Si Naruto aprendía el Kage Bunshin, podría aparecer donde quiera que él estuviera siempre y cuando pudiera convencer a Karura o Isobu de que le prestaran chakra. Gaara probablemente podría hacer lo mismo. Eso también significaba que Naruto podría aparecer donde quiera que Gaara estuviera, al menos como un clon. Había algunas posibilidades interesantes allí, sin duda, pero qué tan prácticas eran realmente si iba a dejar atrás un cuerpo inconsciente cada vez que lo hiciera.
A menos que hubiera una manera de traer el cuerpo también, y entonces tal vez tampoco necesitarías chakra para un clon. Los sellos eran tiempo y espacio, después de todo, así que teóricamente, necesitaba dejar de pensar en esto antes de encontrarse en un clon pidiéndole ayuda a Kusina para experimentar con esto. Había cosas más importantes en las que necesitaba centrarse como, bueno, en realidad, la mayoría de las cosas importantes en realidad las manejaban sus clones. ¿Estaban bien sus clones después de su pequeño viaje? Una mueca de curiosidad se dibujó en sus labios mientras se levantaba del sofá y se dirigía a su oficina. Debería haber un clon allí, suponiendo que no se hubiera visto afectado por su experimento improvisado de vagar por el espacio sellado. La puerta de su oficina estaba abierta, como siempre, y se inclinó hacia la puerta para llamar la atención. Dime, ¿no te habrá molestado que haya proyectado mi conciencia en un Kage Bunshin que creé a partir del chakra de Mito en Konoha, verdad? Se quedó mirándose fijamente, con expresión vacía, y cuando abrió la boca para comentar se encontró haciendo una pausa, cerrando la boca y sacudiendo la cabeza con un suspiro. ¿Sabes qué? Se preguntó. No quiero ni saberlo. Se sintió realmente extraño estar en el otro extremo de eso. La peor parte. Volvería a experimentar esto desde el otro lado cuando este clon se disipara. Los Kage Bunshin eran convenientes, sin duda, pero no hay que decir que no tenían su cuota justa de inconvenientes. No había palabras para expresar adecuadamente la cantidad de esfuerzo ejercido por Ao para mantener una cara neutral mientras estaba sentado en la oficina del alcalde tratando de organizar una cadena de suministro para Kirigakure. Fisherville. El lugar en realidad se llamaba Fisherville. ¿Qué carajo le pasaba a la gente? Ao no solo tendría que negociar, y casi temblaba de disgusto ante la sola idea, sino que también tendría que convencer a esa gente de que cambiaran el nombre de su ciudad. En realidad, debería haber aceptado la sugerencia original de Mei de que él fuera el Kage y ella la diplomática. Todo lo que tendría que hacer para convencerlos era inclinarse ligeramente hacia adelante. Ao lo sabía, ya lo había visto antes. No era el tipo de táctica de negociación que había utilizado en su época, pero maldita sea, había demostrado ser mucho más efectiva. Puede que sea viejo y terco, pero incluso él podía admitir cuando algo había mejorado y simplemente no había comparación para la capacidad de persuasión de Mei. Hana apenas había salido del carruaje cuando Mai ya estaba sobre ella, flanqueada por lobos que se apresuraron a liberarla de su equipaje. Gracias. ¿Cómo has estado, Mai? No hay tiempo para eso. Mai prácticamente la levantó del último escalón y la señaló hacia el palacio. Naruto trasladó todas las oficinas al palacio, la tuya debería estar en el segundo piso. Cuando veas a Naruto allí, asegúrate de darle un buen puñetazo, ¿de acuerdo? ¿Qué? Si Mai la hubiera escuchado, no hizo ningún gesto de desdén, simplemente hizo un gesto de desdén con una mano y se dirigió al segundo vagón justo cuando las botas de Sai tocaron el suelo. Sai. Mai, ¿te perdiste? Segundo piso, encuentra tu oficina, golpea a Naruto si está detrás de tu escritorio, vete. La miró fijamente por un momento antes de encogerse de hombros. Está bien, nos vemos más tarde. ¿Ni siquiera vas a cuestionarlo? Preguntó Hana mientras lo alcanzaba y se ponía a su altura. ¿Cuándo está de este humor? Se burló. Ni hablar. Tendremos más suerte si le preguntamos a Naruto cuando lo veamos. Sí, ella podía ver la sabiduría en eso. Aunque eso no la hizo menos confundida. Naruto? El hombre en cuestión levantó la vista desde detrás de su escritorio. Hana, bienvenida de nuevo. ¿Disfrutaste de tus vacaciones? Muchas gracias, sí, dudó. Mai me dio algunas instrucciones muy específicas para cuando me encontrara contigo aquí. Una ceja roja se alzó. ¿En serio? ¿Qué eran? En lugar de responder verbalmente, se acercó al escritorio y, inclinándose, le dio un puñetazo en el brazo. Era difícil determinar quién estaba más sorprendido cuando su puño impactó y él estalló en humo. Un Bunshin. Los puños de Hana encontraron sus caderas. Bueno, ¿por qué no lo dijo simplemente? Resopló. Eso habría aclarado mucho las cosas. En realidad, probablemente podría haberle dicho que se disipara también, pero sospechaba que Mai tenía algún tipo de razón para querer que los clones fueran golpeados. Bueno, Hana esperaba que al menos así fuera. Aún así, utilizar clones para hacer todo el trabajo requerido para Nami no Kuni.
Sus instintos le decían que era una mala idea, pero al menos en la superficie todo parecía haber continuado bien en su ausencia, así que tal vez no había sido una mala idea después de todo. Supuso que tendría que reservar su opinión para después de haber revisado el trabajo del último mes. Ahora la única pregunta real era dónde había estado el clon en esas pilas de papeles y cuánto quedaba. Tal vez debería haberse tomado unos minutos extra para hablar con él primero, pero realmente no quería una Mai enojada combinándolo detrás de ella y preguntándole por qué no lo habían golpeado todavía. Ella amaba a Mai como a una hermana, principalmente porque Sai era como un hermano, pero, dioses, esa chica podía llegar a ser aterradora. Naruto, Sai asintió mientras entraba, sin perder el paso en ningún momento. Sai, respondió Naruto en su escritorio, asintiendo pero sin apartar la vista del informe de gastos que estaba revisando. Instrucciones de Mai. Antes de que pudiera concentrarse en Sai, un puño le impactó en la cara y se disipó con fuerza, dejando el informe que estaba leyendo para volver lentamente al escritorio. Sai parpadeó con curiosidad, con el puño todavía extendido. Ah, sí, eso tiene sentido, hizo una pausa y frunció el ceño al leer el informe. Quizás debería haberle dejado terminar esa parte primero, se preguntó. Habría sido mejor que hacerlo él mismo y que Naruto lo devolviera con las correcciones que debían hacerse. Podría haberles ahorrado tiempo a todos. Ups. Con un encogimiento de hombros y un suspiro de resignación, Sai tomó su lugar en su escritorio y reanudó el trabajo de Naruto. Oh, el trabajo que Naruto había estado haciendo. Semántica, en realidad. Un recuerdo interrumpió su frase, trayendo consigo el dolor fantasma de haber sido golpeado en el brazo por cierta heredera Inuzuka, y fue rápidamente seguido por otro en el que Sai lo golpeó en la cara. Antes de que Naruto pudiera pensar demasiado en ello, un tercer recuerdo le sugirió a Mai arrojándole una taza de café vacía a la cabeza en su oficina y segundos después las puertas del comedor del piso superior fueron abiertas por la misma joven. Ella cruzó la habitación y rodeó la mesa, ignorando por completo a un curioso Rasa, y agarró a Naruto del brazo antes de proceder a sacarlo de su asiento y a atravesar la puerta. Hana y Sai han vuelto, ya terminaste tu día y te tomarás la semana libre. Fue su única explicación. Y eso no podía esperar hasta que terminara la reunión en la que me encontraba actualmente. A pesar de su pregunta, en realidad no hizo ningún intento de resistirse mientras ella lo guiaba detrás de ella. Hizo una pausa y se volvió hacia Rasa como si lo viera por primera vez. Gracias, buena reunión, adiós. La reunión se dio por terminada y ella continuó con su búsqueda para alejarlo lo más posible de cualquier trabajo potencial. Hablaremos más tarde, Rasa, pero siéntete libre de visitar la academia. Estoy segura de que a Orochimaru no le molestaría demasiado si comenzaras a administrarla. El hombre asintió lentamente, preguntándose quién estaba realmente a cargo de este lugar, y pudo distinguir la voz del daimyo mientras se movía por el pasillo. Supongo que debo agradecerte por haberme golpeado en la cara, ¿no? Fue la forma más rápida de evitar que hicieras más trabajo. ¿Y por eso me sacaste de mi reunión con Rasa? Ya terminaste de trabajar por hoy, repitió. Este fue el único trabajo que hice hoy. Rasa podía sentir la mirada de la joven a través de la pared y él ni siquiera era el destinatario. No cuenta si tienes 3 clones funcionando. Naruto se encogió de hombros, algo que Rasa no pudo ver pero que ciertamente pudo escuchar en la voz del joven. Claro que sí. El ex Kazekage se preguntó cuánto tiempo más pasaría hasta que la chica terminara matándolo, o casarse con él. Rasa no podía decidir cuál parecía más probable. Fin del capítulo.